perdona, disculpa, Luis. Yo, formamos hace poco tiempo parte del CES, entonces hay parte del mecanismo de funcionamiento del CES que todavía no tenemos cogido. Entonces me gustaría preguntar, por ejemplo, todas las propuestas que hace el CES al órgano de gobierno, al ayuntamiento y demás, que para eso que se hace el CES, luego de todas esas propuestas, el ayuntamiento, el órgano de gobierno, remite algún tipo de respuesta al CES. Porque claro, yo veo que aquí hacemos muchas propuestas, pero luego de cosas que anteriormente se han propuesto no se vuelve a hablar del tema. Entonces, en algunos casos sí que se traslada. En algunos casos, por ejemplo, ahora aunque a lo mejor de una forma precipitada, pero la propuesta de la ordenanza del mercado aquí se dijo que pase por el CES y entonces ha pasado, ¿no? Vale, normalmente siempre se pasa. Pienso que o sea, de aquí en el orden del día sí, se hace como propuesta trasladamos a... que se dé respuesta a todos los puntos que se le propone. Claro. Para bien o para mal, pero que se y para eso también estamos nosotros, para en el siguiente CES con las actas comprobar si este tema se le ha dado respuesta y si no reivindicarlo. Tienes razón, Luis, se hacen muchas propuestas y por eso que se vuelven a insistir, se vuelve a recordar, se vuelve a decir. Y es verdad que algunas sí que las toman en consideración, se llevan a cabo y otras pues se quedan en el cajón de los olvidos y no. Pero no ha sido de ahora, sino también ha sido desde que se fundó el CES. Entonces hay que, lo que has dicho, y como machaca, como he dicho en la página web, un montón de cosas es repetir, porque anteriormente, ya hace muchísimos años, el equipo de gobierno no presentaba al CES los presupuestos con tiempo y forma. Con lo cual, cuando es un lenguaje legible, porque es un lenguaje muy técnico, y no se nos pasaba, sino en ese momento se nos fotocopiaba y decía, pero ¿usted que estudiamos la capacidad? Pues eso, año tras año, machaca, ya con tiempo y forma empezaron a... O, como pasó el año pasado, que ni se nos pasó, ni se pudo comunicar de ninguna manera, porque había también una situación muy caótica entre el Consejo Económico y Social con el concejal de aquel momento, que era el responsable que lo llevaba. Entonces, todas estas circunstancias, lo que tú has dicho, lo ideal sería que se nos dé información, pues esto no procede, simplemente esto no procede. Lo estudiaremos, con cualquier simple contestación estaría de hacer como diferencia y tú como secretario tú trasllades tal como en qué data está. También ha habido casos donde el propio CES, que tiene capacidad, ha solicitado al ayuntamiento que se lleve un determinado tema al pleno. Entonces eso ha ocurrido también. El CES tiene capacidad para proponer. Para proponer. Y luego los propios concejales que están representados en el CES por parte del ayuntamiento, pues si consideran, lo retoman en las comisiones y a partir de ahí ya se lleva al pleno. Vale. Es que ha habido de todo. Sí, pero yo con ese conocimiento pues pregunto porque exacto. Vale. No sé a qué llega todo esto. ¿Hay alguna paraula més? Digues-me. Ja que estem i per recordar les propostes que se fan o no se fan. En l'anterior test vaig recordar ja un escrit que ja se sol·licita, o sigui, ja ho sol·licitàvem del partit i tal, però de cara que els ajuntaments comunicaren a tots els comerços les campanyes contra la lluita de les plagues. I la pregunta és, tenim alguna resposta? Perquè a veure, vaig a continuar un moment. La resposta que m'han donat a mi en el partit ha sigut un escrit per a replegar en agost, el dia 14 d'agost, la contestació de l'escrit, i me diu que consulte la pàgina web que ja està explicant. Si consultes la pàgina web, l'únic que te parla ahí és que l'Ajuntament fa campanyes de plagues a l'any. Vale, molt bé. Això no és la teva pregunta. La pregunta és, i la informació que tenen que donar-se tant als comerços com als restaurants, o sigui, estem parlant de locals comercials en si, és productes, freqüència i tot, per a que ells puguen actuar d'una forma junt de la seva empresa que es fa la campanya d'ells en el local de dins.
Eso no se comunica. Yo creo que en el acta se queda reflectit molt bé, No, si per això estic preguntant, us ha contestat? Us ha preguntat, estem per reclamar a les propostes, m'ha vingut al cap que això va ser de l'últims dies. Això suposa que se traslladarà a l'Ajuntament. Us ha contestat? Com a CES, no? No ha contestat com a CES i també sé que els comerciants anem a veure en molts casos si son propuestas de este tipo, lo normal es que contesten a la persona interesada, ¿no? Te dic que porta des del 2010, ¿vale? Abans en l'anterior equip de govern, presentant més de 400 signatures, era que es feia, ¿vale? Perquè eren signatures, tenia una proposta ja de diferents comerços. Simplement el juliol del 2011 torni a reclamar-ho tot aportant les còpies i totes les signatures i de l'escrit, o sigui, reclamant. Encara que era una nova corporació i tal, però s'ha tornat a reclamar i la resposta que he tingut ha sigut ara en agost del 2013 i ha sigut esta. Su respuesta la podrà ver en la pàgina web. O sea, que vull dir que a mi no m'han contestat com a persona interessada del programa de freqüències i de tot, no m'han contestat. Y a los comercios y a los comercios no se informa. Porque además el escrit era yo qui presentava, pero yo estaba solicitant, no que me contestaré a mí, a soles, sino que informaré a los comercios. Yo ya no aparte, a ver, yo lo comento a título personal. A mí, por ejemplo, cuando a mí sí que me interesa personalmente cuando fumigan en mi zona y qué producto utilizan. ¿Por qué? Porque yo, si sé que el día 20 van a estar ahí, yo el día 20 le digo a mi empresa de fumigación, oye, el 20 van a fumigar con este producto en las alcantarillas de mi zona. Venir y tal y cual. ¿Por qué? Porque da la casualidad que cuando fumigan el día 20 no os podéis imaginar cómo salen. ¿Y dónde salen? ¿Por dónde salen? Por desagües, por tal. Y la imagen que se da en un comercio de alimentación que pueden, pues imaginaros. Yo lo digo y yo imagino que tú que también tienes pasa lo mismo. Es que y los restaurantes pasa lo mismo. Pasan todos. Entonces yo lo solicitamos mucha gente. ¿Por qué? Porque eso es importante. Es que si a mí Sanidad me obliga a tener un control de plagas y Sanidad me exige que le diga el tratamiento que utilizo, la frecuencia, porque a mí cuando me viene a Sanidad me pide los papeles de fumigación. Lo que está cumpliendo la normativa. Pues que el ayuntamiento también, imagino que eso no sé si será competencia del ayuntamiento o de Aguas de Valencia, de los alcantarillados, del mantenimiento del supuesto alcantarillado que hay. Del supuesto alcantarillado que hay. No, es otra. Es el ayuntamiento. No sé quién será el responsable. responsable. Concretem la proposta. La propuesta. Ahora, la pues que propuesta se pase, pues no, que concreta. el demanar és tratament, o sea, tipus de producte que utilitzen, la freqüència, perquè clar, això és importantíssim, però se saber I les fechas. Sí, la freqüència, o sea, el calendari de quan, perquè una cosa és que n'hi ha de moment una plaga en una zona, en un moment determinat, un carrer, un edifici o tal. Això és una emergència i es fa i tal. No estem parlant de lo que està programat. De lo que està programat de fer les 3 o 4 intervencions que fan contra la lluita contra les plagues a l'any. I la forma de fer-ho. És molt important perquè segons el producte i de tot, la forma de fer-ho, o sigui, si ho fan de matí o fan de nit. ¿Vale? Eso es importante. Això anda la freqüència me referís del temps, no? Però quan ho fan, si de nit o de dia. El producte i per supost que informen a tot. Però jo és que encara faig xileres, no sols al comerç, sinó als plantes baixes. No m'estic referint... A veure, seria una informació per a tot el poble. Efectivament. Perquè si ja està publicada en el BIM i dirà tal, i en tantes tal, i cada un
perquè tots tenim a millor un baix i tal que hem tingut problemes i resulta que, clar, perquè això ens passa a tots, no? Inclús ja no es parlen de baix, en el que ja ha passat en vivendes més altes, encara és més tal, no? Però bueno, què passa? Que crec que és una informació que és per a tot el municipi en si, però al mateix temps vivir com a més no sé, si més urgent a l'unió de cada els comerços seguit, però és freqüència, productes, informació. Però jo encara t'afegiria una cosa, si me doneu el vistiplau. A veure, tenim un molí d'informació municipal. Sí, exacte, en el BIM, però ben detallat i pedagògic, perquè el BIM està molt bé, però està ple de fotografies, molta falla, que no estic en contra, però sí que el BIM és una ferramenta informativa i educativa, com ara en les escoles hem fet, efectivament, ara en les escoles hem fet la campanya La meva mascota per a educar des de l'escola als xiquets per a que no embruten el poble, estem començant, o sigui que a l'escola no ens toca, però també estaria bé des del BIM, que sí que a la gent li agrada, i és el que li interessa, però el que li agrada més és les tarjetes de comunió, però bueno, no sols la fotografia, que queda molt xula, però també educar, molt fàcil. En les tarjetes no sabeu una educatiu i informatiu. Educatiu i informatiu, amb les dues coses, N'hi ha alguna més? O ja tanquem este... Perquè tenim la fe de... Bé, però jo per acabar aquestes últimes... Jo me vaig comprometre que faria una activitat de memòria, però els actes no... Ja, però te recordes que m'he que passat, doncs per a fer, doncs jo me comprometo al pròxim, si el tinc ja, li faig una xicota memòria, no vaig a, perquè són molts anys, però sí reflectir i dir que han tingut èpoques bones, s'han creat moltes comissions, com la comissió del mercat, com la comissió que a partir d'ahir avui ja portem diversos anys fent la FAC, millor o pitjor, en uns 3 voltes, però a Ventus venen molta gent, això n'hi ha que reconèixer. Vaig ser del CES, i a partir del CES ja s'ha menjat. Perdó. El mercat municipal està reformat gràcies a aquelles comissions, hi ha moltes reunions d'algunes quantes, ahí està. També s'han fet molts projectes i programes que s'han dut avant i s'han fet moltes propostes. I també he tingut una etapa dolenta, doncs, des d'algun regidor que ha perdut les formes, però no sols a la presidència, sinó als propis components del CES, que si n'hi ha gent que l'heu vist i ho hem viscut. Alguns en la nostra carn, altres no, que s'ha perdut les formes, en insultos de tot, que afortunadament ja no està, sí que està de regidor, s'ha escrit, però en tot això, en tota la situació, ja hem pogut aconseguir que a la part empresarial dels membres del CES ja assumisc la presidència i entonces me'n vaig en la satisfacció de que els deures s'han pogut fer a tranques i barranques, però que s'ha reviscut la CES, que s'ha incorporat més gent, que han pogut que el CES se modificarà l'estatus i que poguera entrar més gent, i això que poguera aprendre més gent, ja el tenim, no s'havia vist en anys, i doncs lo roït s'olvida, se fa la pàgina, quedem en el positiu i anem endavant mirant en una situació dolenta econòmica, però siguem positius i positives, que amb l'entusiasme podem millorar-lo i som capaços i capaces. Simplement donar les gràcies a tots i a totes que heu estat amb mi i a Miguel Ángel, que ha estat molts anys de regidor i ha tingut també, haurà passat alguns psiquiatres, i a Manolo, que també ha estat molts anys, mentre jo he sigut presidenta, al meu company, i gràcies a vosaltres que sou nous i a vosaltres també. Ja s'ha acabat el CES i ja s'ha acabat la meva presidència com a presidenta del Consell Econòmic Social. Moltes gràcies i s'acaba este ple.
fem quizás els fumadors o els fumadores o continuem en el... Yo acabaría ya. Vale, pues va, rementem el següent extraordinari. Vale. Pues a continuación la convocatoria extraordinaria, que el punt de l'ordre del día es elecció de la presidencia y vicepresidencia del CES. Vale, pues com no n'hi ha acte, hem acabat els començat un altre, va ser directament a l'extraordinari. N'hi ha la proposta i l'acceptació de que siga la nova presidenta del Consell Econòmic Social, que siga Benita, però Benita per a tots, que és la representant de Ventuser Chip, seria assumir la presidència. I també estaria bé, ja que li toca al sector empresarial, que està molt dinamitzador i en una sària jove, la nova proposta, i comentant tot, és que fora Marina la vicepresidenta. Què vos pareix? Què vos pareix? Que lo acepten. Espera un moment. Bueno, pues ja tenim, ja la fem el camí. Un aplaudiment, no? A la nova dos o tres o quatre. Li donem la benvinguda a la nova presidenta i que sàvia en Juli. Molt bé. I a dominar de noves tecnologies, que això és molt important. Pues nada, en principio, pues espero que Concha esté a mi lado, porque Yo te diré que sí, que a la medida que pueda, sabes que me tendrás. sí. Y que sepa y que pueda. ¿Vale? Hombre, a Javi ya sé que lo tengo, porque yo quiero que Concha también esté a mi lado, que tengáis también un poco de paciencia, porque yo lo que le comenté a Concha yo no entiendo ni de decretos, ni de leyes, ni de historia. Yo lo único que entiendo es de sacar mi negocio adelante, de pelear por el comercio de Benetúser, porque realmente es mi segundo pueblo, aunque no vivo aquí, paso más horas aquí que en ningún sitio, y ya me considero como una más de Benetúser, ¿no? Llevo casi 6 años aquí ya y la verdad es que es un pueblo que estoy muy a gusto. Y nada, y espero intentar hacerlo bien. De momento hemos empezado bien, Marina y yo, ¿no? Tanto la hostelería como el comercio estamos intentando pues menear al pueblo, que es lo que queremos todos. Y entre todos yo pienso que vamos a poder. Y nada, Muy bien. y Marina, no sé lo que querrá añadir o decir. Pues yo no venía con nada pensado. Tampoco, Yo ahora mismo soy monotema. Me quitan de la fruta de la taza y ya no sé muy bien qué decir. Pero bueno, que sí, que ganas, estamos aquí para hacer lo que se pueda y aportar ideas, trabajar, echar horas, las que hagan falta y dinamizar, llenar la calle de gente y dinamizar este organismo ya que ha pasado su H, ¿no? Esperemos que vuelva a resurgir como la de Fénix, ¿no? De las cenizas. Pero bueno, yo pienso que este organismo puede hacer muchas más cosas de las que ya ha hecho y entre todos podemos, no sé, es una forma de... Porque yo pienso que el pueblo somos todos. Yo ya me considero aquí, a ver, no estoy ni censada siquiera, pero yo me considero ya de Benetúser, prácticamente. Me falta vivir aquí. Aunque siempre que me dicen de dónde soy, yo digo de dónde soy, pero yo vivo en Paiporta, pero solo duermo allí, así que... Y nada. Yo también decir un poco que esta es la segunda reunión, que de la primera sale lo de la ruta, que aquí ya lo estamos presentando. Agradecer la colaboración tanto del CES, de la Asociación de Comerciantes, como de Javi de la ADL y del propio Ayuntamiento, que yo creo que es una muestra de que las cosas cuando pues, se hacen con ganas pues acaban saliendo y hemos tenido el apoyo. Yo lo he sentido así, por lo menos, un codo con codo. Sí. Y que creo que esto es un poco lo que es el CES.
el poder conseguir cosas. Efectivamente. Mi experiencia, desde luego, es esto, positiva con el organismo del CES, así que... Eso es bueno, has dado de Así vuelta. que no puedo decir nada malo. De hecho, ayer en la reunión, David, pues un poco, pues éramos 14, pues 14 que dijeron sí, somos de la asociación de hostelería, pues tenemos 14. De nada. Aquí nos vamos añadiendo poco a poco. Yo esperemos que poquito a poco seamos más, ¿no? Ya que hay tres asociaciones empresariales, que es la del mercado, la de la asociación de comerciantes, la del mercado municipal, aunque estáis 2 días a la semana aquí, también influir, y ahora la de la hostelería, pues yo pienso que entre los cuatro podemos hacer una piña muy gorda y pegarle buenos tirones de oreja al equipo de gobierno, quien esté en ese momento y a quien tengamos que tirarle las orejas si hace falta, para que nos escuchen. Y proponer. Y intentar pelearlo y tirar para adelante. Que estamos aquí. Es lo que queremos hacer ver a todo el mundo. Estamos aquí. Entonces tengo que comentar, un poco la obligación de decirlo, de que para mí ha sido una sorpresa encontrarme como organismo dentro del pueblo, porque a nosotros en otros ayuntamientos ni se nos escucha. Es muy difícil tener acceso a lo que nosotros podemos opinar, lo que podemos decir. A través del CES, a través del Congreso del CES, hemos visto que algo es realmente positivo, que por lo menos las propuestas se debaten y se estudian, luego se llevan a acuerdo o no se llevan a acuerdo, pero por lo menos es un cauce en el que puedes intentar solucionar problemas, porque al final lo que tratamos todos es de lo mismo, es de mejorar cada uno su ambiente de trabajo y lo que lo has dicho, dinamizar que la gente salga a la calle, que la gente salga y se mueva. Y nosotros sí que encontramos una respuesta en el CES a ese problema que en otros ayuntamientos no tenemos. Pues Javi te puede contestar. Bueno, Javi no. Él ya sí, pero posteriormente. Porque Javi está aquí porque el Consejo Económico y Social, a propuesta de los sindicatos de comisiones obreras, se creó la Agencia de Desarrollo Local. Entonces, es verdad, Benetúser, y Javi lo puede constatar, es de los primeros pueblos del Estado español que tiene Consejo Económico y Social. ¿Sí o no? Desde el año 97, en concreto. En el decreto de consejería con respecto al tema nuestro se habla de los consejos económicos y sociales. Sí, efectivamente, prácticamente desde que se crearon a nivel estatal, que se crean en los años 90, pues aquí se creó en el año 97. Y bueno, lo que habéis comentado, y bueno, aquí hemos tenido debates al respecto, ¿no?, sobre la conveniencia, porque a lo mejor se definían unos agentes económicos y sociales que eran válidos a nivel estatal o a nivel autonómico, pero a nivel local había que adaptarlo. Y bueno, yo creo que con el tiempo, y también como se ha comentado, se han superado baches, y lo que es cierto es que ahora bueno, pues se van incorporando asociaciones, se recuperan asociaciones que estaban como dormidas y ahora de repente renacen con mucha fuerza. Yo antes, cuando comentaba a Beni el tema de la asociación y lo comparaba con otros municipios, sí que es cierto que hay municipios con un asociacionismo comercial importante y una tradición en ese sentido, pero bueno, lo que habéis avanzado desde Benetúser Chip en los últimos años, en Benetúser supone una novedad, porque aquí las asociaciones de comerciantes se creaban y una vez salvado el problema para el que se creaban, desaparecían, ¿no? Mientras que vosotros habéis tenido una vez desaparecía el calentón, ¿no?, por decirlo de alguna manera, pues desaparecía la actividad asociativa, mientras que vosotros habéis mantenido una actividad en el tiempo y vais a más, y yo creo que eso también lo facilita, ¿no? Yo creo que bueno, el documento que tenéis del dictamen del Comité de las Regiones va en ese sentido. Si no tenemos agentes sociales, es difícil favorecer la participación, ¿no? Yo creo que eso es una riqueza de este municipio que debemos cuidar. Pues nada. Pues que implica recordar las entidades que, bueno, no sé si hay aquí presente alguna entidad más, que el CES desde la última reforma está abierto a solicitudes y a que os vayáis incorporando al mismo. Falta hacer espantos, que no se fan. Recuerdo que
conocer los bancos que también se va a aprobar. Sí, sí. Y no se falta. Que haya más información al ciudadano de lo que es el CES. Porque hay gente que no lo sabe o que no sabe para qué sirve. Pues hay gente que no sabe ni dónde tiene ni la mano derecha ni la mano izquierda. Sí, una palabra que siempre damos la palabra al público. Que aprovechéis el CES no solo para proponer ayuntamientos, sino para trabajar entre vosotros también, al margen del CES, como la comisión que podéis salir y a través de concretar esa comisión podéis hablar de cualquier otra cosa. Es un momento de encuentro también de las asociaciones del pueblo, más allá de proponer, porque pueden pasar las oposiciones en el momento, vaya. Que aprovechéis esa ocasión. Hombre, la verdad es que todos a una. Esto hay que sacarlo entre todos. Y sí, hombre, yo siempre está dicho y siempre está latente que en un pueblo, porque esto es un pueblo, que realmente mueve el pueblo es el comercio del pueblo. No sé, yo siempre he tenido en cuenta que un pueblo sin comercio es un pueblo muerto. Y si fomentamos el comercio aquí y que la gente se quede aquí, tanto en ocio como en compras, que tenemos un gran abanico, tenemos muchas posibilidades. No sé, yo pienso que podemos salir. Y es un pueblo concentrado, porque yo a mí lo que más me gusta de este pueblo es que tardas 10 minutos de ir de una punta a otra. Y no te hace falta ni coger coche. Es verdad. A mí lo que me mola de este pueblo es eso, que es pequeñito, compacto y que lo tienes todo a mano. Le faltan algunas infraestructuras, ¿no? Pero bueno, eso todo llegará. Pero lo que es el pueblo en sí, que te puedes mover andando, es fabuloso. Fabuloso. Al final se ha quedado que se volverá a convocar. Bueno, el tema de la comisión, os reorganizáis ahora. Lo único que sí que me trasladéis a mí, si queréis, las conclusiones para trasladarle yo a todos los miembros del CES, y en el momento en que estén convocamos un CES extraordinario, si consideráis. Es un extraordinario. Se convocará un extraordinario si hay varios puntos, lo que consideréis, lo ponéis, y entre ellos el primero sería la propuesta que lleve la comisión al CES y luego al final. Pues nada. Yo sí que diría que cuanto antes, porque mi intención es llevar la ordenanza al pleno de noviembre. Claro, los presupuestos, ¿no? Porque no estamos retrasados. Siempre se puede hacer un extraordinario para aprobar la ordenanza. Yo el 4 de diciembre, en un momento dado, se puede hacer un pleno. ¿Los presupuestos se debaten en noviembre? Los presupuestos están terminando. No, es que yo este año sí que me gustaría que eso lo tratáramos. De luego cae. Que siquiera los han visto los concejales. Ya, el único que ha visto los presupuestos soy yo. Vale. Pero como tú estás aquí, ya te lo dejo caer. Me gustaría que este año, por lo menos... No es que los he visto, es que estoy machacándome yo solo a ver cómo los hago. Pues nada, aquí tienes muchas voces que te podemos ayudar, ¿eh? Sí, pero te podemos dar propuestas y te podemos dar ideas. Yo puedo recibir todas las voces que tú digas, pero el problema es lo que ingreso y lo que tengo que gastar. Sí, sí, sí. El CAIS de bolillos está casi acabado. Tú que sabes de qué va el rollo, pues el encaje de bolillos está casi acabado. No, es que cuando ves que el coche que es el estío, como Matías está el estante de impresión y que no me va a entrar en eso porque si no... Y que el bolillo ya lo único que me falta ya es cortarme el colchón hinchable y fijarlo ahí. Ya, y va a acabar. En cuanto a la interactuación esta que nos están comentando, si quedásemos yo ya traería ruteros para repartir, pero como no va a poder ser, a partir de creo que el martes, pues los tendrá Javi en el viaje así. Por si queréis llevaros, repartir, bienvenidos. Mis compañeros son 30, no 30 y pico. Pues no puedo. No pongo la lanza de la interactuación y la... Sí, no, eso está claro. Vete la cuña. Entre todos los comercios y toda la gente, esto tiene que ser el boca a boca. Efectivamente. Ahora es que la ruta de la tapa tiene que ser, oye, venga, vamos a apuntarnos, vamos sí, a dejarla. Cada uno nos traéis, sí. Nosotros a nuestros conocidos, que pueden ser mucha gente fuera del Ventuses, se puede repartir también y gente que se entere puede venir. Eso es lo que queremos, que venga y que vengan de otros pueblos, que vengan de otras poblaciones y que la gente de aquí se mueva. No, no se nos ¿Coincide con algún otro pueblo?
El primer fin de semana creo que sí que coincide con una feria en Valencia. Pero bueno. No, simplemente por curiosidad. Creo que sí, ¿no? Que coincide con la de Valencia. La de Valencia acaba el 11, pero es que en Valencia están haciendo eso es un Creo hervido. que Cada fin con de semana también tiene una cosa. coincide algún Nosotros aquí somos más chulos, tenemos 3 semanas. Sí, pero van a lo concentrar en una semana. No te creas, no sé, yo lo veo En 3 días, en 3 Es días. que ya de época, yo no vaig, Yo pienso que, a ver, a lo mejor 3 semanas es demasiado, pero A ver, es que un fin de semana se quedaba... O sea, pero en principio trabajamos con 20, entonces alguna vía a 3 fines de semana que realmente la gente sale un día, normalmente. Pues, 7 etapas por fin de semana. A la música. Y más siendo que no están recogidas por el recinto. Bueno, Están en todo el pueblo. que hay centros comerciales que tienen Que son más grandes desde el las pueblo. superficies del pueblo. Y más no vas al fondo dentro. Si es lo que comentaba yo antes, y lo bueno de este pueblo es eso, que estamos concentrados, que tardas 10 minutos de ir a un sitio a otro. Es que ya está Ahora, pues vamos a ver. Se levanta sesión.